En el tema 2 vamos a aclarar una serie de conceptos que es importante conocer a la hora de determinar cuáles van a ser nuestras necesidades de financiación, porque no es lo mismo vender que cobrar y no es lo mismo pagar que gastar. Son dos conceptos diferentes que a menudo confundimos. Esto nos lleva a determinar mal cuáles son nuestras necesidades de financiación. Por ejemplo, nosotros podemos vender 1.000 euros. Estos 1.000 euros que vendemos hoy podemos no cobrarlos hasta dentro de 3 meses. Aunque nosotros tengamos unos resultados favorables porque tenemos unas ventas de 1.000 euros y unos gastos de 500, tendríamos un beneficio, esto nos daría un beneficio de 500 euros. Nuestro negocio, si no ha cobrado esos 1.000 euros, si no es hasta dentro de 3 meses, va a tener un déficit de caja de 500 euros. Un desajuste importante se produce también, por ejemplo, con los impuestos, en concreto con el pago del IVA, porque nosotros podemos haber realizado unas ventas en el último mes del trimestre que muy probablemente cuando tengamos que pagar el impuesto no hayamos cobrado todavía y entonces estamos teniendo que adelantar un IVA que no hemos percibido todavía. Los pagos de IRPF, de retenciones a profesionales y empleados y los pagos de retenciones de arrendamiento tienen que realizarse de forma trimestral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este gasto debe estar contemplado de forma mensual. Aquí vuelve a haber una discrepancia entre el momento de la generación del gasto y el momento del pago de parte de este gasto. Es otro punto a tener en cuenta a la hora del cálculo de la solicitud de financiación. Para poder establecer claramente qué cantidad de dinero vamos a necesitar, tenemos que hablar, mejor que de ventas y gastos, de flujos de caja positivos y negativos, es decir, de cuándo vamos a cobrar y de cuándo tenemos que pagar. Otro concepto importante que tenemos que aclarar es el concepto de amortización. Existen dos tipos de amortización. La amortización contable, que es la amortización que se realiza de los elementos que forman parte del inmovilizado mes a mes o al menos anualmente, y las amortizaciones financieras. Las amortizaciones financieras vienen conformadas por la devolución de capital que hacemos de la financiación que tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros solicitamos un préstamo, nos comprometemos generalmente a devolverlo de forma mensual. Dentro de esa cuota mensual, una parte de lo que pagamos va destinada a amortizar el capital que hemos solicitado prestado, es decir, a devolver esa parte de capital, y otra parte destinada al pago de los intereses. Mientras que los intereses constituyen un gasto, la devolución del capital no está recogida en esa relación que hicimos de ingresos y gastos. Por eso es importante tenerla en cuenta, porque aquí hablamos de un pago que no es un gasto. Cuando nos referimos a las amortizaciones contables, estamos haciendo referencia a un concepto, a una ficción contable que lo que pretende hacer es dividir el gasto en el que incurrimos inicialmente a lo largo de toda la vida útil del bien que hemos adquirido. La amortización contable se establece sobre los elementos que adquirimos como inversión. Por ejemplo, cuando compramos un mueble, es obvio que no lo vamos a utilizar en solo un año, sino que ese mueble tiene una vocación de permanencia en nuestro negocio superior a un año. Por ese motivo, sería poco apropiado hacer que ese gasto se reflejase en un solo ejercicio, porque es un gasto del que nos vamos a beneficiar a lo largo de varios años. Este gasto se va a reflejar año a año en nuestra contabilidad, distribuyendo el importe de la inversión inicial a lo largo de los años que están establecidos de vida útil del bien. Es decir, nos gastamos en una mesa 500 euros, por ejemplo. Tiene un plazo de amortización de 10 años. Eso significa que el primer año vamos a incluir un gasto de 50 euros.
como amortización. El segundo año 50, el tercero 50 y así hasta que finalicen los 10 años. El primer año vamos a tener un flujo de caja negativo de 500 euros frente a un gasto de solo 50. Y a partir del segundo no vamos a tener flujos de caja, pero sí vamos a tener gastos de 50 euros. ¿Qué significa esto? Que las amortizaciones contables constituyen un gasto que no genera flujo de caja negativo. Esta diferencia entre amortización contable y amortización financiera hay que tenerla presente a la hora de establecer las necesidades de financiación, puesto que lo que necesitamos saber realmente son los flujos de caja que vamos a poder ir generando tanto positivos como negativos. Cuando tenemos que calcular los flujos de caja de las ventas, es preferible siempre movernos en un escenario neutro o negativo. ¿Por qué? Porque las ventas son estimadas. Los gastos fijos son seguros que se van a producir, pero las ventas van a ser estimadas. Por eso, generalmente, recomendamos, para poder establecer con cierta claridad las necesidades de financiación, movernos en un escenario un poco pesimista.